Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Agradecemos a José Fonseca, director de Enterprise en Kio Networks, que nos tome una llamada para platicar acerca de la instalación de un centro de datos en la ciudad. Muy buenos días, José. Gracias por tomar la llamada. Buen día. Bueno, parece que tenemos por ahí problemas para conectar con la entrevista. La tendremos en un momento lista. Bueno, pues esta empresa que ofrecerá los servicios de datos de manera más cercana relacionados con empresas en la entidad. Ahora sí, vamos con José Fonseca. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Belén. Buenos días a tu auditorio. Bueno, si nos cuenta cuáles serían los servicios que se estarían ofreciendo con su llegada a la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, Belén, primero que nada, muy buenos días. Nuevamente, realmente lo que venimos a llevar a la ciudad de Guadalajara y lo hemos estado haciendo en otras ciudades y lo seguimos haciendo en otras ciudades del país es la respuesta a la necesidad de contar con el poder de cómputo en la nube y tenerlo lo más cerca del usuario final. Y esto es la creación de la infraestructura del país que responde a un fenómeno global en el cual se están creando lo que se llama los centros de procesamiento Edge. Edge, que es decir que están en la frontera, que están muy cerca de los puntos de consumo, porque ahí es donde se empieza a requerir el poder de cómputo, ya que si miramos un poco al mundo de la tecnología y su transformación, nos damos cuenta de que existe una gran proliferación ya de objetos que son conectables a la red de Internet, que se le llama el Internet de las cosas. Y podemos mirar ya en diferentes conceptos lo que puede ser el manejo de los datos. Hoy existen más de 25,000 millones de dispositivos conectables a la red. Existen unos 25 millones de aplicaciones que se pueden instalar en dispositivos móviles. Se genera una enorme cantidad de información y existen una serie de aplicaciones que requieren una respuesta inmediata para los usuarios y también optimizar los costos en la transmisión de datos a través de las redes. Y para ello se crean, y los países están creando, y México no es la excepción, una serie de infraestructuras que consisten en términos prácticos en instalar centros de procesamiento con capacidad de nube y alcance global para que las empresas y las instituciones puedan desarrollar ahí sus proyectos estratégicos y puedan acercar los servicios tecnológicos y hacer mucho más eficientes a la sociedad. Por ejemplo, si pensamos que un automóvil es un centro de procesamiento sobre ruedas, o que un dron es un centro de procesamiento con alas, porque hoy es posible que la tecnología te pueda hacer varias maravillas. Por ejemplo, un automóvil, si pegara con un bache, podría sensar información y decir, bueno, geolocalizar exactamente dónde está el bache, qué profundidad o qué nivel de afectación puede tener, y subirlo a una plataforma municipal para que la autoridad tuviera conciencia de eso y diera una respuesta rápida a la ciudadanía. Lo mismo puede pensarse en una serie de coches conectados que pueden incluso interactuar unos con otros para medir la densidad de tráfico a determinadas horas y transportar esa información a la municipalidad y que ésta pues pueda reaccionar y tomar medidas o llevar estadísticas de lo mismo. Y así para todo, existen muchísimas aplicaciones que ya están y sistemas que ya están embebidos dentro de lo que son varios aparatos o internet o cosas, como pueden ser lámparas, como pueden ser automóviles, como pueden ser maquinaria de equipo, en fin, prácticamente todos los enseres hoy en día tienen sistemas en su interior. Pero ¿qué pasa? Esto ha creado una serie de aplicaciones que requieren una respuesta inmediata y que además requieren una respuesta local, es decir, a una ciudad A no le interesa lo que sucede en el tráfico de la ciudad B, le interesa que en cuanto se está teniendo movilidad pueda tomar una decisión de tomar a la derecha, a la izquierda o seguir de frente, y eso no puede tardar demasiado porque la información simplemente expira. Por ello, es necesario que si se está creando este despliegue de creación de infraestructura en los países, que vaya y se inserte en las ciudades principales del país. Y es precisamente lo que Kio Networks está haciendo. Estamos invirtiendo en crear centros de procesamiento con capacidad de nube y que tienen alcance de conectividad global que permitan precisamente contar con estas capacidades de respuesta para todo el mundo digital que se nos viene.
¿Qué diferencia habría con plataformas o con aplicaciones de cobertura mundial que de todas maneras tienen información focalizada en la ciudad? Bueno, la diferencia está en la latencia y en el tiempo de respuesta, ya que con el incremento de los volúmenes de información, ya muchas veces estas aplicaciones y servicios, cuando no están instalados en el edge, es decir, cuando no están instalados localmente para responder de manera inmediata, crean una cosa que se llama latencia, que es la cantidad de tiempo que tarda en obtenerse la respuesta. Y esta latencia se va deteriorando conforme el volumen de datos y el volumen de información que tienen que pasar por ahí. Entonces, y eso resulta también muy costoso para las transacciones, ya sea para el mundo financiero o el mundo de la medicina, etcétera. Simplemente el mover una transacción se tiene que llegar, debido al volumen, a lo que es el microvalor de la transacción, es decir, que la transacción no valga más allá de unos cuantos centavos de peso. Y cuando esta transacción viene de plataformas que están instaladas en otras regiones, incluso en otros países, eso resulta ya muy costoso y el tiempo de respuesta también resulta prácticamente inaceptable. Y este fenómeno, porque tiene crecimientos realmente a tasas muy elevadas, que superan los 40-50% de crecimiento en el volumen de información, entonces empieza a deteriorar las redes. De ahí se dio el fenómeno de la red de 5G, que tuviera muchísima más velocidad, pero nos estamos dando cuenta de que eso no es suficiente, sino que esa velocidad tiene que ser transportada al punto de consumo de los servicios digitales tecnológicos. Claro. Ahora, ¿nos podría poner algún ejemplo de una transacción o de un servicio que, si se presta localmente, pudiera ser mucho más eficiente que con una base de datos mundial? Sí, bueno, hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el mundo de la medicina, si tuviésemos tenemos ya una serie de dispositivos que prácticamente son laboratorios ambulantes y que no valen más de unos cuantos dólares. Estos dispositivos se pueden establecer en pequeñas clínicas, en el cual dispositivos incluso caseros, que pueden censar información del paciente realmente sobre su presión arterial, su química sanguínea, etcétera, su respiración, su pulso cardíaco, en fin. Y todo eso subirse a una plataforma en la cual están enrolados una serie de médicos que pueden tener acceso inmediato a los datos, a la medición y tener diagnósticos más efectivos, mucho más baratos y muchísimo un médico ser aprovechado para una comunidad mucho más grande y más local, afuera de una plataforma que fuese global, en el cual pues hay una distancia tanto cultural como también una distancia en cuanto al manejo de los datos y a la precisión de ellos, ya que esta medición requiere enormes volúmenes de datos para la respuesta. Luego, por ejemplo, en el mundo de los medios, en entretenimiento y los contenidos, muchas veces unas series de televisión que se estén viendo en determinados lugares, se puede crear una estadística de cuáles son los programas más vistos y bajarse a esa localidad y tener una respuesta más ágil, que el video no se pasme, que el contenido esté ahí y que simplemente también el costo de esos contenidos sean mucho más bajos, que traer los contenidos a través de la red en tiempo real hacia una comunidad que sea mucho más grande. Y vemos realmente que la proliferación de contenidos, de transacciones para bancarización de las comunidades, o también para servicios médicos mucho más eficientes, o también en la entrega de productos, en las órdenes en línea, etcétera, pues cada día sube más de volumen, lo cual va a hacer que necesariamente se requiera muchísimo menor costo para llegar a estas comunidades y lograr estas transacciones, y también obtener una respuesta mucho más inmediata. Y para ello, estas inversiones de cómputo en la nube, en el que están allí y simplemente son el reflejo de, sí pueden ser servicios que se dan a nivel internacional, pero que ya tienen una resolución y un algoritmo local. Claro. Finalmente, ¿qué tan accesible en inversión puede ser, por ejemplo, para un pequeño negocio o para una tiendita, no sé, un negocio familiar, este tipo de tecnología? Bueno, este tipo de tecnologías, por fortuna, son enormemente flexibles y enormemente ágiles y elásticas, de tal manera que crecen con los negocios. Un negocio muy, muy pequeño, pues accede por valores muy bajos, ya que solamente paga por el uso de lo que son los servicios de cómputo en la nube. Negocios más grandes pues requieren muchísimo más poder de cómputo, más volúmenes de información almacenados, mayor procesamiento, mayor número de usuarios, y bueno, pues los costos van escalando con relación al tamaño del negocio. Pero esto se adapta precisamente a negocios muy, muy chiquititos
que hoy en día pueden tener acceso a estos servicios de nube, pueden tener alcance global a las comunidades, mejores servicios, más rapidez, a costos enormemente competitivos, ya que se espera que realmente más del 80% de las compañías, este es el momento preciso, dejen los centros de cómputo locales, dejen los servidores locales para acceder a las escalas que generan los grandes centros de cómputo en la nube, y ahora los centros Edge están ahí muy cerca, instalados dentro de la ciudad, dentro del estado, y que tienen esta capacidad a precios enormemente competitivos, como si estuviera uno en economías de escala muchísimo mayores, como son las enormes nubes que conocemos en el plano internacional. Muy bien, le agradecemos mucho esta información, muchas gracias y bueno, pues bienvenidos, veremos el avance y los resultados, el impacto que esto puede tener aquí en la zona metropolitana. Muchas gracias. Sí, solo un dato más para nuestro auditorio en la ciudad de Guadalajara. Tendremos un evento para platicar más ampliamente de estos temas. Va a ser el día 16 de octubre, vamos a estar en Guadalajara, es un evento de corte gratuito. Solamente que sí hay que inscribirse en la página kionetworks.com, /eventos, /edge, y estaremos en varias ciudades del país, también lo vamos anunciando. Ahora estaremos el 16 de octubre en Guadalajara, pero también estaremos en San Luis Potosí, en Cuernavaca, en Villahermosa, en Veracruz, en Mérida, en Puebla, en Hermosillo, en Tuxtla y en Jalapa, en donde también estamos desplegando en una primera fase todo lo que es la capacidad de cómputo en la nube en su ciudad. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, hasta luego, Belén. Muchas gracias, José Fonseca, director de Enterprise en Kio Networks, acerca de este centro de datos para Jalisco. Hacemos una breve pausa, regresamos, tenemos